El dinero nunca me dio lo que buscaba. Durante mucho tiempo pensé que sí. No de forma explícita, no como una idea que repetía todo el tiempo, pero estaba ahí. Como una creencia silenciosa. Como algo que no necesitaba explicación. Si logro estabilidad voy a estar bien. Si tengo suficiente dinero todo se acomoda. Si sigo avanzando en algún momento voy a sentirlo. Y ese sentirlo era lo que realmente buscaba. No era el dinero en sí. Era la felicidad. Era esa sensación de que la vida tiene sentido, de que todo encalla, de que finalmente llegaste a un lugar donde ya no necesitas seguir buscando. Y durante años creí que el camino era claro. Trabajar. Avanzar. Conseguir. Sostener. Y el dinero parecía ser la herramienta para todo eso. Recuerdo los primeros años como algo simple. No había demasiadas preguntas. La vida se movía en una dirección que parecía lógica. Había objetivos claros, había pasos que seguir. Y cada vez que lograba algo sentía que estaba más cerca. Más cerca de esa idea que no sabía nombrar pero que estaba ahí. Una vida mejor. Una vida más tranquila. Una vida con sentido. Y esa idea fue suficiente para no cuestionar nada. Porque cuando crees que estás en el camino correcto no te detienes. Y yo no me detuve. Seguí. Durante años. Construyendo una vida que, desde afuera, tenía sentido. Había estabilidad. Había resultados. Había una sensación de progreso. Y eso durante mucho tiempo fue suficiente. Pero hay algo que no se ve mientras estás dentro. Que avanzar no siempre significa acercarte a lo que buscas. A veces solo significa seguir en movimiento. Y ese movimiento puede confundirse con sentido. Puede confundirse con propósito. Puede confundirse con felicidad. Y eso es lo que me pasó. Porque el dinero resolvía cosas. Eso es real. Daba margen. Daba opciones. Daba una sensación de control. Pero había algo que no cambiaba. Algo que seguía incluso cuando todo parecía estar bien. Una sensación leve. Difícil de explicar. Como si algo faltara. Como si todo estuviera en orden pero no completo. Y esa sensación no se iba. No era constante. No interfería con la rutina. Pero aparecía. En momentos donde no había nada urgente. En silencios. En espacios donde el tiempo dejaba de estar lleno. Y ahí algo se hacía evidente. No lo que tenía. Lo que no estaba. Y eso fue lo que empezó a cambiar todo. Porque entonces apareció una pregunta. No de golpe. No como una crisis. Como una duda que se repite. Si tengo lo que se supone que debía darme felicidad, ¿por qué no se siente así? Esa pregunta es incómoda. Porque rompe algo. Rompe la idea de que el dinero y felicidad están conectados de forma directa. Rompe la idea de que todo ese esfuerzo tenía un destino claro. Rompe la idea de que estabas llegando cuando en realidad no sabías a dónde. Y cuando esa idea se rompe algo se mueve. No afuera. Adentro. Empiezas a ver tu vida desde otro lugar. No como una serie de logros. Sino como una secuencia de decisiones que no cuestionaste. Empiezas a notar que muchas de esas decisiones estaban guiadas por una idea que nunca revisaste. Buscar algo. Algo que parecía estar adelante. Algo que parecía depender de lo que lograbas. Pero que en realidad no estaba ahí. Y esa diferencia es profunda. Porque entonces ya no se trata de cuánto tienes. Se trata de qué estabas buscando mientras lo conseguías. Y eso no siempre coincide. Empiezo a recordar momentos donde todo parecía estar bien. Donde no había razones para dudar. Pero aún así había algo. Una sensación leve de vacío. Como si la vida estuviera funcionando pero sin una conexión real con lo que esperaba sentir. Y ese vacío no se llena con más dinero. No se llena con más éxito.
no se llena con más avance. Porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo más difícil de ver. Con el sentido. Con la forma en la que estás viviendo mientras buscas algo que no termina de aparecer. Y eso es lo que ahora empiezo a entender. No como una conclusión, sino como el inicio de algo que no puedo ignorar. Porque cuando esa pregunta aparece ya no se va. Y cuando esa pregunta empieza a quedarse ya no puedes seguir igual. No porque todo cambie de inmediato, sino porque algo dentro de ti ya no encalla como antes. Esa idea de que el dinero y felicidad iban de la mano empieza a sentirse incompleta. No falsa del todo, pero insuficiente. Y eso es lo que incomoda. Porque no sabes exactamente qué está mal. Solo sabes que algo no termina de funcionar. Empiezas a mirar hacia atrás. No para culparte, sino para entender. Y en ese mirar aparecen cosas que antes no veías. Decisiones que parecían normales. Momentos que pasaron rápido. Etapas completas donde todo giraba alrededor de avanzar. De conseguir. De sostener. Y en todas ellas hay algo en común. Siempre estabas buscando. Buscar más estabilidad. Buscar más seguridad. Buscar ese punto donde todo iba a tener sentido. Pero ese punto nunca llegó como lo imaginabas. Y eso cambia la forma en la que entiendes todo. Porque entonces te das cuenta de algo. No estabas viviendo para algo. Estabas persiguiendo algo. Y vivir persiguiendo no es lo mismo que vivir con sentido. Porque cuando persigues el presente pierde valor. Se convierte en un medio. En un paso más. En algo que hay que atravesar para llegar a otro lugar. Y en ese proceso la vida pasa. No se detiene. No espera que llegues. Sigue. Y si no estás se va. Y eso es lo que ahora veo con claridad. No faltó dinero. No faltó avance. Faltó conexión. Faltó entender que lo que buscaba no estaba delante. Estaba en cómo estaba viviendo mientras buscaba. Y eso no lo veía. Porque estaba enfocado en el resultado. En el logro. En el siguiente paso. Siempre en lo que venía después. Y en ese después perdí el ahora. No de golpe. No como una decisión consciente. Sino como una forma de vivir. Una forma donde todo tenía que avanzar. Todo tenía que tener un propósito práctico. Todo tenía que servir para algo. Y lo que no servía quedaba fuera. Y ahí es donde lo importante se pierde. Porque lo importante no siempre sirve para algo. No siempre produce. No siempre genera resultados visibles. Pero es lo que da sentido. Y eso no se puede ver desde la lógica del dinero. Ni desde la lógica del éxito vida. Se ve desde otro lugar. Un lugar que no estaba disponible mientras todo era movimiento. Recuerdo momentos donde ya tenía lo que antes quería. Más estabilidad. Más control. Más seguridad. Y aún así no se sentía como esperaba. No había esa sensación de haber llegado. No había esa claridad. Solo había una continuidad. Seguir. Siempre seguir. Y eso es lo que más desconcierta. Porque cuando logras algo esperas sentir algo distinto. Pero cuando no llega no sabes qué hacer con eso. Porque no hay una explicación clara. No hay un problema que resolver. Solo hay una sensación. Una sensación de que el dinero no da felicidad de la forma que creías. Y aceptar eso no es fácil. Porque implica reconocer algo más profundo. Que lo que estabas buscando nunca estuvo en ese camino. Y eso cambia todo. Porque entonces ya no se trata de cuánto lograste. Se trata de si eso estaba conectado con lo que realmente querías. Y muchas veces no lo está. Y eso deja una marca. No visible. Pero constante. Como un vacío que no se explica con números. Ni con resultados. Ni con logros. Un vacío que tiene que ver con el sentido.
con la forma en la que viviste, con lo que hiciste con tu tiempo. Y eso no se puede evitar cuando empiezas a verlo. Porque cuando aparece ya no se va. Y entonces surge otra pregunta. Más profunda. Más incómoda. Si el dinero no era la felicidad, ¿por qué le di tanto lugar en mi vida? Esa pregunta no tiene una respuesta simple. Pero cambia todo. Porque te obliga a mirar. De verdad. Y cuando empiezas a mirar de verdad ya no puedes sostener la misma historia. No puedes seguir diciéndote que todo tenía sentido como antes. Porque ahora ves lo que no veías. Y eso cambia la forma en la que entiendes tu propia vida. Empiezas a notar que muchas de tus decisiones no estaban conectadas con lo que realmente buscabas. Estaban conectadas con lo que creías que debía darte eso. Y esa diferencia es sutil. Pero es todo. Porque no es lo mismo vivir con intención que vivir siguiendo una idea que nunca cuestionaste. Y yo seguí esa idea. Durante años. Sin detenerme. Sin revisar. Sin preguntarme si realmente me estaba acercando a algo que tenía sentido. Y en ese seguir dejé cosas afuera. No cosas grandes. No cosas evidentes. Cosas simples. Momentos. Presencias. Espacios donde la vida ocurría pero yo no estaba del todo. Y eso no se nota en el momento. Se siente después. Cuando el tiempo ya pasó. Cuando miras hacia atrás y hay partes que no se sienten completas. Y ahí aparece algo que no se puede evitar. Una sensación de haber vivido pero no plenamente. Como si algo hubiera estado faltando todo el tiempo. Y ese algo no era más dinero. No era más éxito. Era otra cosa. Algo más difícil de nombrar. Más difícil de ver. Pero esencial. El sentido. Y cuando empiezas a entender eso todo se reorganiza. No afuera. Adentro. Porque ya no puedes medir tu vida de la misma forma. Ya no puedes usar el dinero como referencia. Ni el avance. Ni el logro. Empiezas a ver desde otro lugar. Un lugar donde lo importante no se mide. Se siente. Y eso cambia todo. Porque entonces te das cuenta de algo. No estabas buscando mal. Estabas buscando en el lugar equivocado. Y esa diferencia es lo que más cuesta aceptar. Porque implica reconocer que todo ese tiempo no estaba alineado con lo que realmente querías. Y si eso que estás escuchando ahora te resulta incómodo, si en algún momento sentiste que estabas avanzando pero sin saber exactamente hacia dónde, quizás no sea casualidad que estés aquí ahora. Empiezas a ver que el problema no era el dinero en sí. Era el significado que le diste. Era cómo organizaste tu vida alrededor de algo que no podía darte lo que estabas buscando. Y eso se vuelve evidente con el tiempo. No de golpe. No como una revelación clara. Sino como una comprensión que se va armando. Poco a poco. Hasta que un día ya no hay duda. El dinero no era la felicidad. Nunca lo fue. Y sin embargo viviste como si lo fuera. Y eso deja algo. No como castigo. Como consecuencia. Porque cuando organizas tu vida alrededor de algo incompleto, el resultado también lo es. Y eso es lo que ahora ves. No como un error puntual. Sino como una forma de vivir que no tenía el sentido que creías. Y esa es la parte más difícil. Aceptar que no fue falta de esfuerzo. No fue falta de dedicación. Fue falta de claridad. Falta de ver lo que realmente importaba. Y eso no se recupera. Pero sí se entiende. Y ese entendimiento cambia algo. No el pasado. Pero sí lo que queda. Porque ahora sabes. Ahora ves. Ahora puedes elegir distinto. Y eso, aunque llegue tarde, tiene valor. Y cuando llegas a ese punto ya no intentas completar la historia. No buscas una forma de hacer que todo encaje. No necesitas convencerte de que valió la pena. Simplemente lo ves.
con una claridad que antes no estaba. Y en ese ver hay algo que cambia. No lo que fue, pero sí cómo estás ahora. Porque ahora sabes algo que antes no sabías. El dinero no era la felicidad. Nunca lo fue. Y aún así viviste como si lo fuera. Y eso reorganiza todo. Porque entonces entiendes que no era el dinero el problema. Era lo que esperabas de él. Era lo que creías que iba a darte. Era cómo lo pusiste en el centro sin darte cuenta. Y en ese centro desplazó otras cosas. No de forma evidente. No como una decisión consciente. Sino poco a poco. En cada elección. En cada prioridad. En cada momento donde elegiste avanzar en lugar de detenerte. Y eso se acumuló. Se volvió vida. Se volvió rutina. Se volvió normal. Hasta que dejó de ser suficiente. Y cuando deja de ser suficiente ya no hay forma de no verlo. Ahora entiendo que la felicidad no estaba en lo que estaba buscando. No estaba en lo que estaba construyendo. No estaba en el resultado. Estaba en cómo estaba viviendo mientras todo eso ocurría. Y eso es lo que no vi. Porque estaba mirando hacia adelante. Siempre hacia adelante. Siempre hacia lo que venía después. Pensando que ahí estaba todo. Pero ese ahí nunca llegó. Y mientras tanto la vida pasaba. El tiempo seguía. Y lo esencial quedaba atrás. No como pérdida evidente. Sino como ausencia. Como algo que podría haber estado pero no estuvo de la forma que podía. Y eso es lo que ahora pesa. No como culpa. Como claridad. Porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Ahora ves. Y cuando ves algo cambia. No puedes seguir organizando tu vida de la misma forma. No puedes seguir poniendo en el centro algo que ya sabes que no responde a lo que buscas. Y ahí aparece algo distinto. No como solución. Sino como posibilidad. Porque aunque el tiempo que pasó no vuelve. El tiempo que queda sigue ahí. Y ahora puedes usarlo de otra forma. No perfecto. No como compensación. Pero sí con más conciencia. Ahora puedes detenerte. No llenar cada espacio. No correr todo el tiempo. No vivir solo en función de lo que viene después. Puedes estar. Escuchar. Mirar. Sin necesidad de que eso produzca algo. Sin necesidad de que eso tenga un resultado. Y eso cambia la experiencia. Porque ahí aparece algo que antes no estaba. Una conexión distinta. Más simple. Más directa. Más real. Y eso es lo que da sentido. No el dinero. No el logro. No el éxito vida. Sino la forma en la que estás presente en lo que ocurre. Y eso no se compra. No se acumula. No se alcanza. Se vive. Y eso es lo que ahora entiendo. Tarde. Pero con claridad. Y esa claridad cambia todo lo que queda. Porque aunque no puedas rehacer lo que fue, todavía puedes decidir cómo vivir lo que viene. Y eso es suficiente para algo. No para corregir. Pero sí para no seguir buscando en el lugar equivocado. Porque al final no se trata de cuánto tienes. Se trata de cómo vives. De cómo usas tu tiempo. De qué haces con lo que ya está. Y esa es la única parte que realmente importa. Y si este momento te hizo detenerte, aunque sea un poco, si te hizo pensar en lo que estás buscando hoy, en lo que crees que te va a dar felicidad, en el lugar que le estás dando al dinero sin darte cuenta, puedes suscribirte al canal. No para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces dejamos pasar y solo entendemos cuando ya es demasiado tarde.